concepto de vector. Dice, vectores es una magnitud y magnitud es todas las propiedades que se pueden medir y que pueden ser estudiadas a las ciencias experimentales. Un vector tiene dirección y sentido. Dirección y sentido, no sentido. Vale. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo para ver qué pasa con esto de los vectores. ¿Qué significa? Voy a borrar aquí. Nos dan dos vectores. El vector 1, 2.5 metros al norte. El vector 2 mide 5 metros al este. Y nos piden el vector resultante. ¿Se recuerdan que en el concepto que acabo de escribir dice que tiene dirección y sentido? Lo que nos quede aquí es la dirección. Lo que nos quede del ángulo es el sentido. Esas son las dos cosas que siempre se van a pedir en los vectores, ¿verdad? Se puede hacer dibujado gráficamente y todo bien medidito, ¿sí? Se vale. Pero sí, tiene que ser bien medido para que quede la cantidad bien cercana a la verdadera. Este que voy a explicar yo es analítico y ahí sí queda el valor que es. Porque pues se hace un montón de operaciones ahí fáciles, pero son varias. En cambio, en el gráfico solo se dibujan y se miden y ya estuvo. Pero tiene su margen de error humano, ¿verdad? A la hora de dibujar. A menos de que utilicen hojas milimetradas y eso, pues sí se les facilita. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer una tablita. Dame que esto se me... Vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar aquí vector 1, vector 2. Aquí sus componentes en X, sus componentes en Y. Y esto significa sumatoria de este con este y este con este. Vamos a ver cómo se hace esto. Vector 1. Tenemos que ver qué componentes tiene en X y en Y. Hagamos el dibujo. Ahí. X, Y.
Ahora dice, vector 1 mide 2.5 metros al norte. Este es el vector 1. El otro, 5 metros al este. Para allá, ¿verdad? Este es el este, el oeste. Sur y norte. Entonces, como mismo, aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es el vector 2. Ahí tenemos. Lo graficamos para ver cuáles son sus componentes. El vector 1 va al norte. ¿Cuánto vale en X? ¿Cuánto vale en X? Este está así, vertical. No se mueve ni para allá ni para allá. Significa que en X es 0, porque no se mueve para la derecha ni para la izquierda. Entonces significa que ese vector no tiene valores nada en X, sino que como está aquí, en el origen, 0, ¿verdad? Ahora, en Y. En Y, sí se mueve en Y. Positivo, porque recuérdense que si va para acá, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces, en Y mide 2.5. Ahora vamos con el vector 2. El vector 2 dice que mide 5 metros al este. Sería aquí. Bueno, ahora este es al contrario de este. Solo se mueve en X. Positivo porque va para allá. 5. Su componente en Y no tiene porque no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces, aquí es 0. Ya tenemos la tablita, que es lo que nos va a servir para encontrar el vector resultante. Sumamos, aquí dice sumatoria, sumamos 5, aquí 2.5. Y nos vamos, ahora voy a borrar esto por el espacio. Nos vamos a sacar el vector resultante por medio de la fórmula. El vector resultante es igual a la sumatoria de los vectores en X al cuadrado más la sumatoria de los vectores en Y al cuadrado raíz. Esa la tienen que tener ahí a la hora de que de que saquen ustedes sus vectores, pues ya la tienen a la mano. Entonces, esas sumatorias ya las tenemos aquí, porque ya sumamos en X y en Y. Ya solo las colocamos. En X quedó 5 al cuadrado. En Y quedó 2.5 al cuadrado. Vamos a sacar ese valor. 25 más 2.5 al cuadrado. 6.25. Sumamos a ese valor. Y a mí me quedó 5.59. Como estamos trabajando en metros, ¿verdad? Ahora verifiquen si eso les quedó.
Vale. Ya encontramos la primer pregunta. Ahora vamos con el ángulo, que es el sentido. El ángulo también tiene su fórmula. Es tangente inversa de la sumatoria de los vectores en Y dividido la sumatoria de los vectores en X. También esta fórmula ya es fija. La tienen que colocar ahí en su formulario. Algunos libros ponen aquí TANG, otros solo TAG. Y pues yo ya me acostumbré a poner TANG. Pero es lo mismo. Entonces aquí sustituimos valores. Tangente inversa de... ¿cuál es la sumatoria de vectores en Y? Es 2.5, ¿verdad? En Y, 2.5. Y en X es 5. Sacamos ese valor. 2.5 dividido 5. Y sacamos tangente inversa. Me queda 26.56 grados. Esto como es ángulo, es en grados. Verifiquen, por favor. ¿Sí les quedó? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Sí, Bueno, vamos a otro. Número 2. todavía no lo borres, que estoy Ah, va. copiando, por favor. Gracias. Ya, gracias. Vamos con el número 2. Dice, encuentre el vector resultante y el ángulo de los siguientes vectores. Tenemos el primer vector que mide 100 metros, 30 grados. Y el vector 2 y el vector 2 que mide 75 metros, 140 grados.
Cuando no les especifiquen de norte a sur, de sur a este, como en este caso, solo escribieron los ángulos, ya se entiende que empieza desde aquí, 0, y empiezan aquí a contar. Tanto, 30 grados, los 140 estarán como por aquí, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Pero ya se sabe que se toma a partir del 0. Entonces, vamos a dibujarlos. Vamos a dibujarlos correctamente. El primero sería 100 metros, 30 grados. Ustedes con su transportador a la hora de dibujarlo, lo colocan en el transportador y miran, si esto mide 90, como que la tercera parte, digamos, es 30, ¿verdad? 30 grados y esto mide 100 metros. Pongámosle vector 1. El otro mide 75 metros, 140. Si aquí tenemos 180 grados, digamos 180, 30, 90, aproximadamente por aquí. Vamos a hacer, ahí sí que aproximadamente aquí. Pongámosle vector 2. Esto de aquí es 75 metros. Ahora, para poder trabajar esto, vamos a aplicar trigonometría, seno, coseno, tangente. Y requerimos que los ángulos estén de acuerdo se puede ser al eje X o puede ser al eje Y. Yo prefiero trabajar con respecto al eje X, pero si por alguna razón a ustedes se les facilita trabajar con respecto al eje Y, está bien. Tiene que salir lo mismo, el mismo valor. Entonces, por ejemplo, trabajemos primero con el vector 1. Hagamos un triángulo rectángulo aquí. Imaginariamente, traigámoslo para acá, el vector 1. Aquí está el triángulo del vector 1. Esto mide 100 y esto mide 30. ¿Qué tengo que hacer? Sacar sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuánto mide en X y cuánto mide en Y? No puedo hacer la tablita que hicimos anteriormente si no tengo sus componentes. Pues aquí podemos sacar si primero por orden de X primero y luego Y. Con la ayuda de las funciones trigonométricas. Tenemos el ángulo y la hipotenusa. Sería el cateto adyacente al ángulo, ¿verdad? Este es el cateto adyacente. Y si es adyacente, sería coseno de 30 grados igual al adyacente
partido la hipotenusa, que es 100. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, con mucho gusto. Primero dibujamos, según los datos que nos dieron aquí, 100 metros, el ángulo mide 30 y pues esos datos tenemos. Yo imaginariamente hice una línea aquí para trabajar como un triángulo rectángulo. Aquí tiene 90 grados. Y lo trasladé para acá para verlos, para no hacer ahí el montón de números y verlos separados. Entonces ya aquí yo tengo los 30 grados de allá y los 100 que están aquí. Ahora, lo que yo necesito son sus componentes. Sus componentes son lo que vale en X y lo que vale en Y. ¿Se recuerdan que en la tablita que hicimos en el ejemplo anterior, como no tenía valores en... Uno estaba sobre la X y el otro estaba sobre la Y, este no tenía valores en Y este no tenía valores en X. Por eso era 0, 0. Estaba bien fácil, ¿verdad? Pero requerimos su valor en X. Y requerimos este era uno, digamos, ya no me recuerdo cuál era, pero este era independiente a este. Y este era el otro vector que solo tenía componente en Y, no tenía nada en X, porque no se movía ni para allá ni para allá. Igual este, no tiene componente en Y, porque no se mueve ni para acá ni para acá. Por eso sus valores de este en Y son 0. De este en X son 0. Pues lo mismo es aquí, pero aquí sí tiene componentes porque está intermedio. No está así sobre los ejes, está intermedio. Entonces tenemos que encontrar cuánto mide en X y cuánto mide en Y. Y para eso nos ayuda las funciones trigonométricas. Como este quiero encontrar primero y este es adyacente al ángulo. Recuérdense que el que está a la par del ángulo es el adyacente. El que está enfrente del ángulo es el opuesto. Y si es adyacente, coseno, recordamos, coseno de un ángulo es igual al adyacente partido hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? Es esto, lo que mide esto, ¿verdad? Partido la hipotenusa. ¿Sí? Ahora sí, más o menos. Bueno, entonces vamos a despejar esto, ¿qué es lo que queremos? Este 100 que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno de 30. Una cosa, antes de que se me olvide, siempre tengan cuidado que su calculadora esté en degree, o sea, tenga una D aquí. Porque si tiene una R, que es de radianes, les va a salir otro valor que no es, porque no estamos trabajando con radianes. Estamos trabajando con grados sexagesimales. Entonces, no tenemos que... Verifiquen, por favor, si tienen una R, cámbienlo ahí en su calculadora y que les aparezca solo la D. No que les... Y no, nada más. Que no les aparezca un SD que a veces aparece por ahí y cambia valores también.
que no les aparezca una M, también que a veces cambia valores. Tiene que aparecerles una D. Y ese sí es el valor que estamos, la forma de grados que estamos trabajando. Entonces aquí ya solo operamos coseno de 30 por 100. 86.6 grados. Ya tenemos el componente en X de este. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, Bien, ingeniero. ingeniera. Lo mismo vamos a hacer con este. Solamente que este es opuesto. Y recordémonos que el opuesto al ángulo es seno, ¿verdad? Seno de un ángulo es igual al opuesto partido hipotenusa. Seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto partido hipotenusa. Y el ángulo es de 30. Esto es el opuesto. Y la hipotenusa es 100. Tal vez así es un poquito más fácil de entender, haciéndonos memoria de seno y coseno, ¿verdad? Bueno, aquí la incógnita es esta. Y hacemos lo mismo que es. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y sacamos el valor. Seno de 30 por 100. 50. Verifiquen ahí. Este no son grados, este no era grados. Porque son lados. Los grados ya los tenemos. Son metros y metros. Cambien eso, por favor. Cada componente es una longitud. Entonces esto mide, según lo que me quedó aquí, 86.6 metros. Y aquí me quedó 50 metros. Corrijan eso. ¿Estamos ahí? ¿Dudas? Ingeniera, yo solo tengo una consulta porque ahorita tengo aquí mi cuaderno de física y supongamos, no sé si me lo enseñaron bien, pero la maestra lo que hacía era colocar como solo los valores del vector en la tablita. Supongamos así como el 100 ponía en X 100 Ujú. positivo y en Y 100 positivo. Y de ahí con 75 ponía en X menos 75 y en Y 75. Pero no sé si esté correcto. Y de ahí solo lo operaba. Eh, repítamelo, por favor. Colocaba aquí. En X el 100 positivo y en Y el, también el 100 positivo. Ahora con el 75, No, eso solo se hace cuando esos vectores están sobre los ejes. Cuando están sobre los ejes se colocan
Se colocan solamente esos con 0 el otro. Por ejemplo, este tiene 0 en Y, este tiene 0 en Y, este tiene 0 en X y este también 0 en X. Ya solo se fija si va para la izquierda es negativo, si va para abajo negativo. Pero cuando están intermedios, este tiene componente en X y tiene componente en Y. Y hay que sacarlo como sea. Ahí sí no hay pierde. Tal vez era un ejemplo de estos que parecido al primero que les di. Ahí sí se O, puede poner negativo, positivo, pero tiene que pasar sobre los ejes. Si está intermedio como este de 30 grados, significa que hay que sacar componentes. Ahí sí no hay de otra. bueno, ya revisé, o sea, hace eso que le dije, pero, ay, ¿cómo le explico? O sea, sí saca el seno y el coseno, pero saca primero como esos números con signos. ¿Cómo será que lo hace? Si quiere, por WhatsApp le mando foto en la tarde, porque tal vez es más rápido, o no sé. Sí, sería excelente. Vale, vamos a continuar aquí para que nos dé tiempo y no perdernos. Entonces ya tenemos dos valores del primer vector. Aquí los voy a colocar para no perderlos porque ahí está que voy a borrar y de ahí no voy a saber. No los voy a encontrar. Voy a borrar esta parte de aquí porque necesito que miremos ese de 140 grados. Como aquí no me indica nada más, significa que ese 140 empezó desde 0 hasta aquí. Entonces, ¿cuánto mide de aquí para acá? Si de aquí para acá son 180 y le quitamos 140, ¿cuánto queda? 40 grados, ¿verdad? 140 más 40 nos da 180. Y esto nos va a ayudar para encontrar las componentes de este vector. Su componente en X y su componente en Y. Con la ayuda de este ángulo. Para que sea un triángulo rectángulo. Recuérdense que si es trigonometría, tiene que ser triángulo rectángulo. Donde este es su componente en X toda la vida, el que esté horizontal va a ser X, toda la vida el que esté vertical va a ser Y. Esto mide 75 y el ángulo que ahorita acabamos de encontrar mide 40. ¿Dudas? Bueno, entonces hacemos lo mismo que hicimos aquí. Vamos a encontrar el componente en X. Como es adyacente al ángulo, sería la función trigonométrica que nos va a ayudar para encontrar este lado es coseno. Coseno de 40 grados es igual al adyacente partido la hipotenusa que es 75. Es este dividido este. Y este es lo que requerimos. Despejamos este que está
Dividiendo pasa a multiplicar al coseno de 40 grados para encontrar su componente en X. ¿Cuánto queda eso? Coseno de 40 por 75 me queda 57.45 metros. No grados, en metros. Ya tengo el componente en X. Ahora me falta el componente en Y. Como es opuesto, sería seno. Seno de 40 grados es igual al opuesto partido la hipotenusa, que es 75. Despejamos. Sería el componente en Y igual a 75 por el coseno, perdón, el seno de 40. ¿Cuánto queda eso? Seno de 40 por 75 me va a quedar 48.2. Ya tenemos los dos, el de X y el de Y del vector 2. ¿Dudas? Ahora vamos a la tablita. La misma que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí va el vector 1, aquí va el vector 2, aquí su componente en X, aquí su componente en Y la sumatoria. Vector 1, ¿cuánto es en X? 86.6. Vamos a recordar cómo iban. Este aquí 30 grados y este aquí 40 grados. Solo para ver los signos. Aquí va negativo, positivo. Los dos son positivos. Bueno, entonces, en el vector 1 en X es 86.6 positivo. El vector 1 en Y es 50. Es este de aquí. Positivo. Ahora, vamos con el vector 2. El vector 2, 57.45 en X. Es este. Como viene para la izquierda, este es negativo. 57.45. Porque viene para acá. Es este. Y en Y nos quedó 48.2. Y en Y va para arriba. Entonces, ese es positivo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora vamos a hacer la sumatoria de estos dos. Sería 86.6 menos 57.45, 29.15. Eso se resta porque este quedó negativo. Vamos con el otro. 50 más 48.2. Aquí sumo los dos porque son positivos. Nos quedan 98.2 y ya tenemos la sumatoria.
Ya estamos en tiempo. Solo les voy a colocar la fórmula de cada uno. Recuérdense que el vector resultante va a ser igual a la sumatoria de los vectores en x al cuadrado más la sumatoria de los vectores en y al cuadrado raíz. Ustedes colocan 29.15 al cuadrado más 98.2 al cuadrado, le sacan raíz y ya tienen su vector resultante. El ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la sumatoria de los componentes en y, 98.2, dividido la sumatoria de los vectores en x, 29.15. Dividen eso y le sacan tangente inversa. Este sí es ángulo, ahí le colocan la chibolita de ángulo. Este es el que yo había puesto, pero no. Esto es lineal. Esa es una escala, una magnitud escalar. Metros, puede ser kilómetros y así. Entonces, ustedes sacan los valores, por favor, porque el tiempo ya nos agarró. Entonces me dicen cuánto les queda y lo vamos a corroborar. El vector resultante a mí me queda 102.43. Verifican, por favor. Y el ángulo sería dividido eso, 98.2 dividido 29.15. Le saco la tangente inversa. Y me queda el ángulo de 73.46 grados. Vamos a hacer más ejemplos mañana. ¿Dudas?